Poderle contar en términos fáciles a la gente lo que está sucediendo hoy con el volcán Nevado del Ruiz. O sea, digamos que si uno lo pudiera comparar con algo, es que una persona venía como sintiéndose mal, a veces sentía como un poquito de fiebre, se estaba sintiendo como un dolor en todo el cuerpo, pero hoy, desde las 4 de la mañana, el paciente tiene como muchos más indicios de que está mal y que de golpe podemos tener un desenlace pronto. No sabemos exactamente si es en 1 hora, en 2 horas, en un día, en 2 días, o si de golpe los síntomas empiezan a disminuir y pues el paciente se recupera y todo sigue bien. Pero como estamos trabajando con unas medidas de prevención para que no vayan a pasar, sobre todo pérdida de vidas humanas, pues se toman unas medidas que, como su nombre lo indica, son preventivas. Entonces debemos hacer énfasis en que el principal fenómeno amenazante del volcán son los flujos de lodo o estas avalanchas por los ríos que nacen en el volcán. Y esa es la principal recomendación, tomar las medidas de prevención para esos sitios cerquita a los ríos que nacen en el volcán. Y la recomendación es, si usted puede subirse unos 50 metros de distancia del río, que si es uno de estos ríos, y esos ríos son del lado de Caldas, son el río Claro, el río Chinchiná cuando le llega el Claro, y pues que llega hasta el río Cauca. Y por el lado del Tolima son el río Gualí, el río Sufrado, el río Lagunilla y el río Recio. Por ejemplo, hablando ya de localidades exactas, porque la persona, o mejor la comunidad, quiere conocer cuáles son esos municipios con mayores vulnerabilidades que en un caso de erupción podrían verse afectados, digamos, medianamente o tal vez en catástrofe. Pues mira, lo que uno quiere decir, en general cuando se dice rojo, naranja, volcán, erupción, dice catástrofe, ¿no es cierto? Eso es lo que pretendemos, que no ocurran catástrofes. Entonces, el volcán puede hacer erupciones, un río puede tener una avalancha, pero sí, pueden haber unas pérdidas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que nadie pierde la vida. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viviendo cerca del río Chinchiná y por ahí oigo Chinchiná río, lo primero que tengo que pensar en este momento es, ¿donde yo estoy viviendo ya le ha caído el río Claro o no? Y el río Claro, si yo vivo, por ejemplo, por la Panamericana en Manizales, cerca del puente con Villa María, ahí el río Claro no le ha caído al Chinchiná, o sea que nada tengo que preocuparme por el volcán. Uno no sabe que vaya a llover mucho y que haya una crecida del río, que ojo, que también hay que tenerle cuidado, ¿no es cierto? Pero entonces ¿dónde estoy viviendo yo? Por el río Chinchiná. Si es después de que le haya caído el río Claro, pues me tengo que fijar muy bien. Entonces, si yo oigo por radio, o sea, por un medio cierto, que el volcán hizo erupción, la recomendación es salga con su familia y aléjese del río. O sea, no se vaya a Manizales de una, sino súbase, o sea, súbase 50 metros, vea qué caminito ahora hay, donde yo vea el río allá abajo y ahí espero, ¿no es cierto? A ver qué pasa. Puede que no pase nada, pero tome una medida de prevención, ¿no es cierto? En muchos de las municipios, por ejemplo, Villa María estaba haciendo el censo a lo largo de los ríos, por ejemplo, a lo largo de la Quebrada Nereidas, a lo largo del río Molinos, a lo largo del río Claro, para ver qué población, qué asentamientos hay, cuántas casitas hay. En general, Río Claro es uno de los principales, digamos, centros poblados. Y después, pues, está Chinchiná, cuando el río pasa cerca de Chinchiná y después sigue entre Manizales, entre el municipio de Manizales y Palestina. Entonces, esos son los sitios como de principal cuidado. Después está otra cosa que es, ¿qué tal que caiga ceniza? Pues sí, nos puede caer ceniza, ¿no es cierto? Pero no es tan grave un poco de ceniza. O sea, a veces es incómodo, a veces huele maluco. Si uno tiene problemas respiratorios, pues va a ser un poquito más maluco, ¿no es cierto? Pero no es nada muy grave. Mucha gente aquí en Manizales se puede acordar cuando ha caído ceniza aquí. Entonces hay que tener unas medidas, digamos que tener unos cuidados, tratar de proteger las vías respiratorias con un pañuelo, con una tela, con una bufanda limpia. Proteger también los ojos si puedo con unas gafas,
De golpe los que andan en moto y hay ceniza, pues tratar de usar gafas para que el polvito no entre en los ojos, pero y barrer, o sea, barrer y recoger la ceniza. La cantidad de ceniza que se espera y que ha caído en estas partes de la ciudad, por ejemplo en Manizales, no se cree que afecte las fuentes de agua y el acueducto, es algo que por turbidez el acueducto puede manejar, era lo que hoy nos decía el gerente del acueducto. Entonces, pues digamos como que sí, tenemos que conocer y estar preparados por si nos cae ceniza, pero pues no es algo tan difícil de manejar. Y diría que para el lado del Tolima, pues hay varios ríos, por ejemplo el río Gualí, el río Azufrado definitivamente es, digamos, como el de más preocupación, sobre todo en la parte alta, el río Lagunilla, que es el que llega a Armero, y el río Recio son los ríos que nacen en el volcán. Entonces, los municipios que están con esos ríos que los cruzan, de nuevo, hay que fijarse quién está viviendo cerquita al lecho del río. En general son cañones muy, muy grandes y en general no hay asentamientos humanos grandes, ¿no es cierto?, hasta que se llega al Valle del Magdalena. Entonces, ahí es donde hay que tomar todas las medidas de prevención. Uno no está esperando una gran erupción, muy seguramente no van a llegar las avalanchas si es que las hay hasta allá, pero es mejor prevenir que tener que lamentar.